Todos dicen que soy el primer amor de Malcolm. Después de estudiar en el extranjero durante 7 años, mi relación con Malcolm siguió igual. Por mi bien, rechazó todos los halagos e insinuaciones de las mujeres que lo rodeaban. El día de nuestra boda, la joven asistente de Malcolm se subió al coche de bodas. Apretaba con fuerza un anillo en la mano y tenía lágrimas en los ojos. Lo siento, señor Malcolm. Solo vine a desearte felicidad. Sin dudarlo, Malcolm canceló la boda y corrió al hospital con ella en brazos. En mi última mirada antes de perder el conocimiento, al ver la espalda firme de Malcolm, finalmente comprendí que todos estos años de relación no habían sido más que una broma. Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Suscríbete para leer novelas maravillosas todos los días. Ahora comienza la historia. Bajo las brillantes luces del quirófano, me parece oír a alguien hablando junto a mi oído. El señor Malcolm, la señora Vanessa y la señora Sharon necesitan transfusiones de sangre. Ahora el banco de sangre del hospital no tiene suficiente. ¿Crees que deberíamos darle la sangre primero a la señora Vanessa o a la señora Sharon? La voz de Malcolm no titubeó. Dásela a Sharon primero. Sharon está embarazada de mi hijo. No puede permitir que le pase nada. El médico intentó convencerlo de nuevo. Señor Malcolm, a juzgar por su estado actual, la señora Vanessa se encuentra en una situación más grave. Si no recibe una transfusión de sangre pronto, podría morir. Ya hemos contactado con otros bancos de sangre para que envíen más sangre, y pronto estará disponible para la señora Sharon. La voz de Malcolm era fría y severa, llena de ira. ¿No lo entiendes? Dale la sangre a Sharon primero. Nunca permitiré que le pase nada a Sharon. En cuanto a Vanessa, dejó escapar un suave suspiro. Si Vanessa de verdad tiene un accidente, la cuidaré el resto de su vida. Una mano me acarició suavemente la cara, y la voz de Malcolm resonó con impotencia. Ya siento pena por Sharon por no poder casarme con ella. No puedo permitir que la vuelvan a lastimar. Vanessa, me entenderás, ¿verdad? Después de escuchar su conversación, sentí como si alguien me apretujara el corazón, tirándome con fuerza y desgarrándome de dolor. Una lágrima resbaló silenciosamente y mi conciencia se hundió en la oscuridad. Cuando desperté, Malcolm estaba acostado junto a mi cama. Todavía me apretaba la mano con fuerza, como si hubiera estado a mi lado durante mucho tiempo. No sabía cuánto tiempo llevaba en coma. La ropa de Malcolm estaba arrugada y tenía una insinuación de barba incipiente en la barbilla. Se veía extremadamente demacrado. Moví los dedos y Malcolm despertó de repente. Al verme, sus ojos enrojecidos se iluminaron. Vanessa, ¿estás despierta? Extendió la mano y me acarició el pelo, tembloroso. Su voz era un poco ronca. Creí que no te volvería a ver. Parecía amarme profundamente ahora. Si no hubiera escuchado su conversación con el médico, sin duda me habría conmovido. Pero ahora, no podía decir ni una sola palabra. Malcolm fue tan considerado y meticuloso conmigo como siempre, aunque no le había dicho ni una palabra desde que desperté. Llamó al médico para que me examinara, anotó sus instrucciones palabra por palabra, me dio de comer, me trajo agua para limpiarme y estuvo ocupado a mi alrededor sin quejarse ni una sola vez. La tía enfermera suspiró a mi lado. «Qué suerte tienes, niña, estando en coma. Se quedó a tu lado y se negó a dormir». Recordando las palabras que escuché antes de perder el conocimiento, sonreí con desprecio y me tiré de la comisura de los labios. ¿De verdad me ama Malcolm? Pero ¿cómo puede el corazón de una persona dividirse en dos y entregarse por igual a dos personas? Al ver la carta de invitación en mi correo electrónico, no lo dudé más. Respondí al remitente y luego reservé un billete de avión al país H. En aquel entonces, por el bien de Malcolm, rechacé la insistencia de mi tutor para quedarme y regresé resueltamente a mi país. Ahora que Malcolm ha encontrado un nuevo amor, es hora de irme. Nunca he conocido a Sharon, pero no es la primera vez que oigo su nombre. La primera vez que escuché este nombre fue una noche que hablaba por teléfono con Malcolm. Todavía estaba en la oficina con el rostro sombrío. Sonreí e intenté animarlo preguntándole por qué estaba triste. Parecía desagradable y se quejó conmigo de que el asistente recién contratado en la empresa era torpe y había malinterpretado la propuesta de planificación,
lo que le había hecho perder un importante negocio. Me dio pena que trabajara horas extras hasta tan tarde y quise pedirle comida para llevar. Pero Malcolm se negó. Esa chica tonta todavía me acompaña al trabajo, aunque es un poco torpe. La comida que prepara es deliciosa. En ese momento no me importaba. Malcolm y yo nos conocíamos muy bien. Crecimos juntos y nos apoyamos en los momentos más difíciles. Naturalmente creía firmemente que él no era el tipo de persona que se enamoraría de otra. Pero ahora, al ver las figuras abrazándose con fuerza abajo en el hospital, esos detalles que había ignorado deliberadamente en el pasado parecían brotar como nuevas hojas en una rama. Todos los detalles apuntaban a un mismo resultado: Malcolm tenía una aventura. Cuando me di cuenta de esto, me dolió el corazón como si me lo hubieran abierto con un cuchillo. Saqué mi teléfono y llamé a Malcolm. Bajo la luz de la farola, los dos que se abrazaban se separaron, y la voz de Malcolm salió del auricular. Quiero comerme las tortas de frijoles rojos en la puerta de la escuela. Ve a comprarlas. Fue una petición muy irrazonable. El campus de la preparatoria ya había sido demolido, y después de varios cambios, el puesto de pasteles de frijoles rojos que traía recuerdos de mi infancia había desaparecido hacía tiempo. Malcolm dudó un momento y luego sonrió con indulgencia. Bueno, voy a comprártelo. Por fin estás dispuesta a comer algo, Vanessa. Me alegro mucho. Las figuras bajo la farola se marcharon de la mano y poco a poco desaparecieron de mi vista. Cuando Malcolm regresó, estaba cubierto por el frío del exterior, además del olor a tortas de frijoles rojos. Había también otra fragancia. La reconocí con claridad, casi en cuanto la olí. No pude evitar taparme la boca y vomitar. Malcolm, ansioso, se adelantó para ayudarme. Su tono era nervioso. ¿Qué pasa, Vanessa? ¿Te sientes mal? No dije nada, solo seguí llorando. Malcolm quería llamar al médico, pero lo detuve y le agarré la mano con fuerza. Malcolm, me duele mucho, me duele mucho. Malcolm me abrazó y me consoló con voz suave como siempre. Cerré los ojos lentamente y me tranquilicé en sus brazos, probablemente sintiendo que me había quedado dormida. Malcolm me soltó con suavidad, me colocó con cuidado en la cama y se fue lentamente. Después de que se fue, abrí los ojos de repente y fui de puntillas hacia la puerta, que estaba justo a la derecha de la mía. Oí unos sonidos indescriptibles. Malcolm jadeaba, su tono era severo, pero no parecía una reprimenda. En cambio era un coqueteo: eres tan atrevido que incluso te atreves a seducirme afuera. La tímida voz femenina era suave y gentil. Malcolm, te extraño mucho, el bebé también te extraña. Al escuchar sus voces empalagosamente dulces, las lágrimas cayeron en silencio. Me tapé la boca y contuve los sollozos que estaban a punto de estallar. Una sensación de náuseas indescriptible me invadió el corazón. Me tapé los oídos y, para engañarme, me escondí en la cama. Tuve una discusión con Malcolm. Insistí en llamar a la policía y que la policía hiciera rendir cuentas a Sharon. Pero Malcolm me detuvo. Se sentó frente a mí, con la mirada llena de reticencia. Solo fue un accidente, Sharon no sabe conducir y no quiso atropellarte. Los padres de Sharon murieron jóvenes, y solo puede contar con su abuela. Ya lo ha pasado mal. Vanessa, si ya no estás gravemente herida, ¿por qué tienes que responsabilizarla? Cuando me desperté, tenía los ojos rojos y estaba muy preocupado por no volver a verme. Pero ahora dijo que no estaba gravemente herido. Lo miré con frialdad. Malcolm, llevaba mucho tiempo queriendo preguntarte esto, ya que siempre has pensado que Sharon no es muy hábil para trabajar y no sabe conducir. ¿Por qué la mantuviste a tu lado? La expresión de Malcolm cambió un poco, pero aún así me explicó con paciencia. Viene de una familia humilde. Cuando la veo pienso en nosotros en el pasado, así que la cuido un poco más. ¿En serio? Dije con desdén. Hay tanta gente pobre en el mundo, ¿por qué no les muestras tu amor? El rostro de Malcolm se ensombreció y se levantó de repente, como si mis palabras hubieran encendido su ira. ¿Cómo es que dudas de mí? No esperaba que fueras tan agresivo ahora, que por algo tan insignificante quisieras llevarla a la muerte. Vanessa, me has decepcionado mucho. Tras decir eso, Malcolm soltó una frase fría: aún hay cosas que hacer en la empresa, me voy.
Entonces se fue a toda prisa, mirando hacia atrás. Sentí que más bien parecía que huía a toda prisa que estaba enojado. La tía enfermera entró con un termo y al verme llorar en silencio corrió a consolarme. «Ay, ¿por qué lloras tan triste?». Su mano cálida y grande me palmeó suavemente el hombro mientras intentaba consolarme de forma desorganizada. «No te preocupes, aún eres joven, y el señor Malcolm tienen tan buena relación que seguro tendrán hijos en el futuro». Me quedé allí atónita, como si me hubiera caído un rayo. La miré fijamente y pregunté: ¿qué niños? La expresión de la tía se congeló por un instante. Me miró con impotencia. «No lo sabías, no dije nada, no pienses demasiado, soy vieja y dije algo incorrecto». Sentí como si toda la sangre se me subiera a la cabeza, mi vista se nubló por un momento, y corrí a la consulta del médico. «¿No te lo dijo tu esposo?». La expresión del médico era un poco extraña, como si estuviera llena de lástima. «Tuviste un aborto espontáneo, el bebé ya tenía 3 meses». Al salir del consultorio del médico, era como una persona que había perdido su alma. Me escondí solo en el pasillo y lloré en silencio. Perdí a mis padres cuando era joven, y fue mi abuela quien me crió. Hace 5 años, mi abuela también falleció. Desde entonces, he estado solo en este mundo. Siempre he esperado tener una familia feliz y plena. Y también esperaba tener un hijo con Malcolm. Bajé la cabeza y acaricié suavemente mi abdomen. Solía haber una vida creciendo aquí. Vino silenciosamente y se fue cuando yo no me di cuenta, y como padre del niño, Malcolm no solo no estaba triste sino que incluso trató de ocultarle la verdad al culpable. «Mamá, ¿cuándo te darán el alta del hospital?». «Te extraño mucho», sonó una voz infantil. Levanté la cabeza y miré hacia afuera. En el pasillo del hospital, Malcolm sostenía el mano de un niño de 4 o 5 años, y frente a ellos estaba Sharon. Sharon se inclinó y acarició el cabello del niño. «Mamá pronto será dada de alta del hospital. ¿Has sido un buen niño y escuchaste a tu papá?». «He sido muy bueno, papá dijo que soy un buen niño». Malcolm, que siempre era serio, ahora tenía una sonrisa cariñosa en su rostro. «Nuestro Xiaoyu es inteligente y lindo, es el mejor bebé del mundo». Una escena tan feliz me dolió el corazón. Temblé cuando saqué mi teléfono y busqué en el cuadro de chat el momento en que Malcolm me mencionó a Sharon por primera vez. He estado en el extranjero durante 7 años, y ese niño solo tiene 4 años, solo ha pasado medio año desde que me mencionó a Sharon por primera vez, es decir, tuvo un hijo con Sharon menos de medio año después de que se conocieron, y en ese momento mi abuela acababa de fallecer hace unos meses. No podía controlar el castañeteo de mis dientes, como si me hubieran vertido un balde de agua fría sobre cabeza. No me extraña que no despidiera a Sharon a pesar de que había hecho algo malo. No me extraña que nunca aceptara los avances de otras mujeres, sino que comiera la comida cocinada por Sharon. De repente recordé que cada vez que Malcolm venía al país a verme antes de regresar a casa, iba al centro comercial y compraba muchos productos de cuidado de la piel y perfumes de alta gama. Cuando le pregunté, solo dijo que eran para sus socios comerciales. Pensándolo ahora, me temo que eran para Sharon. Me tapé la boca y reprimí desesperadamente mis sollozos. Creo que no he hecho nada malo, ya sea a mis amigos o a mi amante. Siempre he sido sincera y apasionada. Malcolm siempre dijo que fue su suerte conocerme. Me amaba tanto, complacía toda mi obstinación, consideraba todo por mí y recordaba todas mis preferencias. Claramente me consideraba más importante que su propia vida. Al ver a su familia de 3 caminando hacia las escaleras, mi primera reacción fue esconderme detrás de la puerta. En este momento, ni siquiera tuve el coraje de enfrentarlos. Tenía miedo de sentir asco, desvelando el dulce y soñador velo del amor. La vida finalmente mostró sus afilados y feos colmillos frente a mí sin dudarlo. Tenía miedo de que cada vez que despertara de un sueño a medianoche, estaría cubierta de sudor frío. Salí del hospital aturdida, deambulé. La tarde de principios de primavera todavía era un poco fría, con ropa fina. Caminé hasta el pequeño callejón donde solíamos vivir Malcolm y yo. Crecimos juntos. La infancia de Malcolm no fue feliz. Su padre era alcohólico y maltratador doméstico. Su madre no lo soportó y huyó después de dar a luz. Malcolm creció bajo la disciplina de su padre con palos. Cuando vi a Malcolm, estaba siendo castigado por su padre a arrodillarse en la entrada del callejón. La pequeña figura era delgada y su pequeño rostro estaba hinchado por la bofetada. La sangre goteaba de su frente. Pasé junto a él y luego me di la vuelta. Finalmente no pude evitar arrastrarlo de regreso a mi casa. ¿Por qué eres tan estúpido? Si te vuelve a golpear en el futuro, solo corre y ven a mi casa, te daré de comer. Mi abuela miró sus heridas con gran angustia, murmuraba sobre lo cruel que era y encontró vino medicinal para vendar sus heridas. Más tarde,
El padre de Malcolm cayó a un estanque y se ahogó después de beber demasiado, dejando a Malcolm solo en casa. Mi abuela sintió pena por estar solo y a menudo lo invitaba a comer en nuestra casa. Ahora, el callejón que llevaba mis recuerdos de infancia ha sido demolido y convertido en una ruina hace mucho tiempo, y mi abuela se ha ido hace muchos años. Incluso Malcolm ya no es el mismo Malcolm que solía ser. En este mundo, lo que no cambia. Vanessa, la voz de Malcolm sonó detrás de mí y me atrajo hacia un cálido abrazo. ¿Por qué saliste corriendo sin decir una palabra? ¿Sabes lo preocupado que estaba por ti? Malcolm me abrazó con fuerza. ¿Estás enojada conmigo? Lo siento, no debería haberte dicho esas cosas. Solo creo que Sharon también es muy lamentable, ¿sabes? Ella es muy parecida a ti en el pasado, pero eres mucho más fuerte que ella. Miré las ruinas frente a mí y dije en voz baja, solo extraño a la abuela. ¿Recuerdas lo que le dijiste antes de que falleciera la abuela? Malcolm se sorprendió por un momento y luego una expresión triste apareció en su rostro. Lo recuerdo, Vanessa, te amaré y cuidaré por el resto de mi vida y nunca dejaré que te lastimes. Cerré los ojos con cansancio y mostré una leve sonrisa. Para que aún lo recuerdes, Malcolm tomó mi mano, su mirada firme. Vanessa, no pienses demasiado, he organizado todo para la boda, el médico dijo que puede ser dada de alta del hospital pasado mañana, luego tendremos otra boda, esta vez nadie nos molestará. Más pagué la cuenta con la tía enfermera por adelantado y fui al médico para pasar por los procedimientos de alta. Cuando me estaban dando de alta, la enfermera todavía estaba desconcertada. ¿Cómo podía tu esposo dejar que pasaras por los procedimientos de alta sola? Durante el tiempo que estuve en coma, Malcolm se quedó a mi lado todos los días. Era guapo y tenía buen gusto para vestirse y ya se había convertido en un buen hombre elogiado por las pequeñas enfermeras. Torcí la comisura de mi boca y sonreí. Tiene otras cosas que atender, así que no quiero molestarlo. No quería ver a Malcolm cara que me hacía sentir mal más. Confié en un abogado para entregarle el acuerdo de divorcio a Malcolm y también le entregué las grabaciones que había recopilado estos días a la abogada Zoe. Encontré a la abogada Zoe en línea. Tiene una calificación favorable muy alta y se especializa en casos de divorcio. Le dije a la abogada Zoe que quería la mitad de los bienes a nombre de Malcolm y la casa que me dejó mi abuela. Ya que íbamos a romper, también podríamos dejarlo claro. De repente sonó el tono de llamada del mensaje de texto de mi teléfono móvil. Era un MMS de un número desconocido. Cuando lo abrí, era una foto de Malcolm durmiendo profundamente en la cama. Había marcas rojas por todo su cuello. En la esquina del visor, una mano justa hizo un gesto de victoria. No necesitaba pensar para saber que Malcolm todavía estaba con Sharon ahora. Aunque quería irme, mi corazón todavía estaba apuñalado por esta imagen. Antes de abordar el avión, eché un último vistazo a la ciudad que llevaba los recuerdos de los primeros 20 y tantos años de mi vida. Allí fueron alegrías y tristezas, despedidas y reencuentros. Fue una lástima que el final no fuera bonito. Lo perdí todo aquí. Si no hay accidentes, no quiero volver de nuevo. Malcolm se ha sentido incómodo estos últimos 2 días. Este sentimiento lo ha acompañado desde que Vanessa despertó, como si lo que había estado tratando de ocultar con tanto esfuerzo hubiera sido expuesto, lo que lo hacía sentir extremadamente inquieto. Sin embargo, según la personalidad de Vanessa, si supiera que él la había traicionado, definitivamente armaría una gran escena. Tiene buen carácter y es fácil de persuadir. Mientras se disculpara y admitiera su error y la molestara, debería ser capaz de recuperarla. Mirando el mensaje enviado por Sharon en su teléfono, Malco. LM se sintió un poco molesto, actualizó la ventana de chat varias veces pero no vio ningún mensaje de Vanessa. No era así antes. Vanessa siempre tenía tanto que decir, parloteando sin parar. Ella incluso compartiría con él cuando viera una hermosa hoja al lado del camino, pero ahora la ventana de chat estaba en silencio y el último mensaje seguía siendo el que le envió ayer preguntándole dónde estaba. Vanessa no respondió. Corrió varias cuadras antes de finalmente encontrarla en el antiguo pequeño callejón. Mirando su expresión, Malcolm sintió una sensación de miedo de que estaba a punto de perderla, así que Malcolm adelantó la fecha de la boda. Solo estaba esperando que Vanessa fuera dada de alta del hospital para que pudieran tener la boda. Esta vez definitivamente tomaría la mano de Vanessa con fuerza, hasta que recibió una llamada del abogado. Malcolm todavía estaba pensando que definitivamente haría de Vanessa la chica más feliz del mundo. Señor Malcolm, hola, soy el abogado contratado por la señorita Vanessa. Mi cliente me ha confiado la redacción de un acuerdo de divorcio. ¿Está disponible ahora? Malcolm nunca pensó que se separaría de Vanessa. Siempre había distinguido claramente entre el amor y la diversión. Cuando Vanessa era niña, también había leído algunas novelas de amor juvenil.
En esas novelas el protagonista masculino a menudo no se daba cuenta de su amor hasta que era demasiado tarde y finalmente lastimaba a la persona que más amaba. No seré así, pensó Malcolm para sí mismo. Amaba a Vanessa, algo que había confirmado desde su primera experiencia adolescente y nunca había cambiado. Nunca habría nadie en el mundo que fuera más importante para él que Vanessa. En cuanto a Sharon, ella solo era un pasatiempo cuando estaba aburrido. ¿Cómo podría amenazar la posición de Vanessa? Pero ahora, sentado frente al abogado y mirando la pulcra firma de Vanessa en el acuerdo de divorcio, Malcolm tuvo que admitir que estaba realmente un poco arrepentido. No estoy de acuerdo, quiero ver a Vanessa. La abogada Zoe, sentada frente a él, lo miró y una sonrisa desdeñosa apareció en la comisura de sus labios. Señor Malcolm, de hecho he conocido a mucha gente como usted. Cuando usted engañas, buscas el placer, pero cuando se trata del divorcio, no puedes aceptarlo. En realidad, es solo porque tienes miedo de asumir las consecuencias. A la gente como tú generalmente se le llama cobarde. Mi cliente también ha proporcionado muchas pruebas de tu infidelidad. Si no aceptas un divorcio de mutuo acuerdo, presentaremos una demanda de divorcio. En ese momento, puede ser aún más desventajoso para ti. Malcolm se sentó en el sofá y leyó en silencio todas las pruebas proporcionadas por Vanessa. Permaneció en silencio durante un largo rato sin decir una palabra. No había esperado que, aunque pensaba que había sido muy reservado, Vanessa ya lo sabía todo. Sharon llamó, su voz suave y coqueta mientras le preguntaba cuándo vendría a verla. La mitad del rostro de Malcolm estaba oculta en la oscuridad y su voz era profunda. Sharon, ¿no te dije que no aparecieras frente a Vanessa? ¿Por qué le enviaste un mensaje de nuevo? Cuando llegué al país H, era un raro día. Bueno, Ryan se había teñido el pelo corto de gris plateado, llevaba gafas de sol y un traje negro, se apoyaba en un Maserati con extremidades largas y rasgos hermosos. Parecía un modelo que había salido de una revista de moda. Cuando me vio, se quitó las gafas de sol, se acercó con entusiasmo y tomó la maleta de mi mano y estaba muy entusiasmado en darme un abrazo. Bienvenido de nuevo. Frente a su entusiasmo, cortésmente decliné y di 2 pasos atrás para evitarlo. Ryan y yo somos de la misma escuela de estudio, él es mi estudiante mayor y también el estudiante favorito de nuestro tutor. La especialidad que estudié en el extranjero fue restauración de reliquias culturales. Mi tutor a menudo me elogiaba por ser talentoso y un estudiante prometedor. Es una pena que la haya decepcionado. Después de graduarme, rechacé el trabajo que mi tutor me presentó y regresé decididamente a mi país de origen, mientras que Ryan se quedó en el extranjero para desarrollar su carrera. La apariencia de Ryan realmente no parece la de alguien dedicado a la investigación científica. Cada vez que lo veo, no puedo evitar suspirar. Sin embargo, tengo que admitir que con un rostro tan guapo, incluso si estoy trabajando en la sala de restauración de reliquias culturales, no me aburro. Esta vez regresé al país H. Por un lado, ya no podía quedarme en mi país de origen y por otro lado, debido a que Ryan se había hecho cargo recientemente de un lote de reliquias culturales gravemente dañadas y estaba tan ocupado que no podía manejarlo en absoluto. Para aliviar la presión del trabajo, quería reclutar a un profesional con excelentes habilidades técnicas. Después de pensarlo, creyó que yo era el candidato más adecuado. Cuando recibí la invitación, estaba ocupado preparando la boda y rechacé cortésmente la invitación de Ryan. Pero más tarde, como no tenía otro lugar a donde ir, pensé en Ryan nuevamente. Originalmente pensé que incluso si la otra parte ya había encontrado un asistente, no importaba, solo necesitaba una excusa para escapar, pero Ryan estaba muy feliz y me dio una cálida bienvenida. No tenía intención de mencionar lo que había experimentado después de regresar a mi país de origen y Ryan también fue muy diplomático y no preguntó, ¿por qué me fui repentinamente al extranjero solo cuando debería haber estado preparándome para la boda? Pensé que en mi estado, no era apto para el trabajo aunque acepté la invitación de Ryan. Más que nada, aproveché esta oportunidad para relajarme, pero después de lanzarme al trabajo, me di cuenta de que la medicina mágica para curar un corazón roto no es solo el tiempo sino también el trabajo. La restauración de reliquias culturales es un trabajo muy aburrido y arduo, requiere no solo un gran cuidado sino también una concentración completa. Cuando me dediqué al trabajo no tuve el tiempo ni el humor para pensar más en Malcolm, estaba tan ocupado que perdí la noción del tiempo. Fue el abogado Zoe quien tomó la iniciativa de contactarme, diciendo que había encontrado algunas pruebas y había demandado oficialmente a Sharon por lesiones intencionales y atropello y fuga. Solo entonces recordé que antes de irme al extranjero, le había confiado mi caso a la abogada Zoe, y ahora por fin había noticias. Parece que el señor Malcolm se ha dado por vencido con Sharon.
La abogada Zoe me comentó brevemente algunas cosas al otro lado del teléfono. Tras leer las pruebas que me envió, el señor Malcolm se enfadó mucho y discutió con Sharon. Más tarde simplemente la ignoró. Con los antecedentes familiares de Sharon, sin la mediación de Malcolm, era seguro que iría a la cárcel. No me importó el enredo entre Malcolm y Sharon y colgué el teléfono apresuradamente. Profesor, me gustaría proponer un brindis por usted. Gracias por cuidarme todos estos años. También quiero disculparme. Lo siento, fui demasiado voluntarioso y lo decepcioné. En la reunión de exalumnos, levanté mi copa para brindar por mi profesor. Cuando estaba en la universidad, la carrera de Malcolm aún no había despegado y ambos andábamos muy cortos de dinero. Estudié y trabajaba en el extranjero al mismo tiempo, llenaba todo mi tiempo libre, trabajaba medio tiempo en una tienda de conveniencia por la noche y en un restaurante de comida rápida por las mañanas cuando no tenía clases. Deseaba poder usar las 24 horas del día como 48 horas, estaba tan ocupado corriendo día y noche, después de que mi maestra se enteró de mi situación. Ella generosamente me ofreció un pequeño apartamento en el que podía vivir temporalmente y solo me cobraba un alquiler muy bajo. Por mes además me invitaba a comer en su casa de vez en cuando, siempre he estado muy agradecido por el cuidado de mi maestra. No fue hasta que el estudio de Malcolm comenzó a ir bien y gradualmente tuvimos más dinero que él se hizo cargo de mis gastos, y mi vida se volvió un poco más fácil. Aún así, no dependía completamente de Malcolm, todavía hacía trabajos de medio tiempo y cubría parte de mis gastos de vida yo mismo. No importa si tomaste una decisión equivocada, lo importante es detener la pérdida a tiempo. Mi maestra me miró con una sonrisa, levantamos nuestras copas para celebrar, deseando una carrera duradera y una vida feliz. Nadie me preguntó qué había experimentado tras regresar a mi país natal ni por qué volví al país H en tan mal estado, pero todos me recibieron y me consolaron a su manera. Tras terminar la fiesta, Ryan tomó la iniciativa de encargarse de enviarme de vuelta. El hemisferio sur ya había entrado en invierno, y el viento helado soplaba, haciéndome doler la cara. Ryan bajó la cabeza, se desató la bufanda y la ató alrededor de mi cuello. Sus dedos eran finos y delicados, y me dieron un toque de calidez al rozar mi barbilla. ¿Volverás?, me preguntó Ryan de repente. Dudé un buen rato y luego negué con la cabeza. Volveré a mi país natal, pero no volveré a esa ciudad. Las largas pestañas de Ryan parpadearon y sus ojos se curvaron en una sonrisa. Mi ciudad natal también es muy hermosa. Si hay una oportunidad, te llevaré allí a divertirte. La indirecta en esas palabras era tan obvia que por un momento, ni siquiera supe cómo responder y solo pude bajar la cabeza y permanecer en silencio. Vanessa, finalmente te encontré, me abandonaste por este chico lindo, sonó una voz familiar. Levanté la vista y vi a Malcolm parado bajo una farola no muy lejos, mirándome con una expresión triste. Deja de estar enojada, está bien, estoy aquí para llevarte a casa. Me quedé allí aturdida, no esperaba que Malcolm viniera a buscarme, ya que él ya estaba con Sharon e incluso tenían un hijo. Me fui para dejarlos estar juntos. ¿Debería ser feliz porque vino a buscarme? Instintivamente di un paso atrás. Ryan dio un paso adelante y me bloqueó detrás de él. Miró a Malcolm con una mirada vigilante y hostil. ¿Quién eres tú? Soy el esposo de Vanessa. ¿Quién eres tú? Ryan levantó las cejas y dijo en un tono de desdén. ¿No lo dijiste? Soy el chico guapo que Vanessa mantiene. Al escuchar estas palabras, mi estado de ánimo originalmente nervioso se relajó al instante y no pude evitar reír a carcajadas. Al ver mi sonrisa, Ryan se relajó un poco. Se inclinó un poco más cerca de mí y me susurró al oído. ¿El cabrón vino buscando problemas? ¿Quieres que busque a algunos hermanos para darle una lección? Prometo que será rápido y decisivo. Miré a Ryan con sorpresa. No esperaba que tuviera un lado tan despreocupado. El rostro de Malcolm se veía feo. Me extendió la mano. Vanessa, no creo que puedas soltarme. He roto el contacto con Sharon. Regresa. Te prometo que nunca dejaré que te vuelvan a hacer daño. Su tono era quejumbroso y sus ojos estaban ligeramente rojos, como si estuviera muy triste. No podía entender qué estaba haciendo Malcolm ahora. Tenía una hermosa mujer a su lado y un hijo que le traía alegría y ya tenía una familia feliz envidiable, pero dejó todo eso atrás y vino a buscarme. Lo miré con frialdad. Señor Malcolm, creo que no tenemos nada de qué hablar. Mi abogado ya debería haberle comunicado los asuntos específicos. Si tiene alguna opinión, puede hablar con mi abogado. No tenemos nada más de qué hablar.
al escuchar mis palabras frías, Malcolm se sorprendió por un momento, ignoró todo e intentó agarrar mi mano, pero fue detenido por Ryan. Vanessa, ¿cómo pudiste ser tan despiadada como para abandonarme? Acordamos estar juntos toda la vida y le prometí a la abuela que cuidaría de ti. En realidad tuvo el descaro de mencionar a la abuela. Estaba tan enojada con él que una oleada de ira sin nombre brotó en mí, y apenas pude resistir el impulso de correr y abofetearlo 2 veces y en realidad hice exactamente eso. Malcolm, ¿cómo te atreves a mencionar a la abuela? Si hubiera sabido que eras esa persona, no debería haberme molestado contigo en primer lugar. El rostro de Malcolm palideció al instante, me miró fijamente sin comprender, aparentemente sin esperar que lo odiara tanto. Lo siento, Vanessa. Nunca quise traicionarte, solo pensé que era lamentable y se parecía mucho a ti en el pasado. Cuando estabas en el extranjero, trabajaste muy duro para ahorrar dinero y no pude ayudarte. En ese momento, al ver a Sharon tener que trabajar mientras cuidaba a su abuela, pensé en ti, así que no pude evitar cuidarla un poco más. Además, ella es diferente a ti, no es tan fuerte como tú y confía en mí y se preocupa por mí de todo corazón. Ya estaba tan cansado de construir mi carrera y realmente necesitaba que alguien me cuidara. Escuchando sus palabras, me sentí ridículo e incluso me reí de mí mismo por ser tan ciego como para enamorarme de un hombre así. ¿Estás diciendo que elegiste tener una aventura con Sharon para compensar quien solía ser, Malcolm? Realmente me das asco al ver la expresión de disgusto en mi cara. Malcolm estaba completamente nervioso, sus ojos estaban rojos y se inclinó urgentemente más cerca de mí, tratando de agarrar mi mano. Lo siento, Vanessa, fui estúpido, soy un idiota. No pude resistir la tentación. Pero de verdad te quiero, Vanessa, por favor dame una oportunidad para compensarte. Tenía ojeras y la ropa desordenada, parecía un perro callejero abandonado por su dueño, rogándome lastimosamente que le diera otra oportunidad. Malcolm, no todos los errores pueden ser perdonados, solo pensar que tal vez ya había estado con Sharon cuando le juró a la abuela me hizo apretar los dientes con odio, antes de que la abuela falleciera. Le tomaste la mano y le juraste que nunca dejarías que me hicieran daño en esta vida. Pero solo unos meses después de que muriera la abuela, ya estabas con Sharon e incluso tuviste un hijo. ¿Por qué debería perdonarte, Malcolm? Solo vete, no quiero volver a verte nunca más. Ante mis acusaciones, Malcolm no pudo decir una palabra y se fue aturdido. Fue solo cuando un toque cálido presionó mi mejilla que volví a mis sentidos. Vamos, no estés triste, no vale la pena llorar por un cabrón. Ryan me dio una toallita húmeda para limpiarme las lágrimas. Mirándolo a los ojos tiernos, las emociones que había estado reprimiendo deliberadamente finalmente no pudieron contenerse más. Enterré mi cabeza en sus brazos y lloré. Desconsoladamente no vi a Malcolm durante mucho tiempo. Más tarde, fue la abogada Zoe quien tomó la iniciativa de contactarme. Me trajo 2 buenas noticias. Primero, Sharon finalmente había sido encarcelada. Perdí un hijo debido al accidente automovilístico y mi cuerpo también había sufrido grandes daños. El tribunal condenó a Sharon a 5 años de prisión. Segundo, Malcolm finalmente había aceptado el divorcio. Me dejó todos los bienes a su nombre y se fue de la casa con las manos vacías. Ante este resultado, la reacción de la abogada Zoe fue muy fría, solo se burló. HMPH actuando, sabía lo que quería decir, no se lo estaba pasando genial cuando me engañó. Ahora que lo han descubierto, está fingiendo estar profundamente enamorado, como si estuviera perdidamente enamorado de mí. Pero si él realmente me amaba, ¿cómo pudo haber hecho trampa en primer lugar? Antes de ir a prisión, Sharon me pidió verme. La había visto muchas veces, pero nunca nos habíamos conocido oficialmente. Casualmente un museo en mi país me invitó recientemente a regresar para restaurar reliquias culturales, y acepté felizmente. Esta vez, sin embargo, tenía una pequeña cola siguiéndome. Ryan era como un portaequipajes muy calificado, tirando de mi maleta todo el tiempo y permaneciendo cerca de mí mientras regresábamos juntos al país. Realmente no estaba acostumbrada a su apariencia favorecedora. Al ver que Ryan y yo estábamos de regreso, el director del museo no podía dejar de sonreír. Probablemente no esperaba que este tipo de cosas pudieran venir con una oferta de compra uno y llévate otro gratis. Conocí a Sharon en un día lluvioso. Ryan me acompañó a la prisión. Esta fue la primera vez que vi a Sharon cara a cara. Tenía el encanto de hacer que los corazones de las personas se agitaran, incluso con un uniforme de prisión que había sido lavado hasta volverse blanco, su apariencia lastimera e inocente no se podía ocultar. Sin embargo, el veneno en sus ojos estropeaba su belleza. Si lo hubiera sabido, debería haberte golpeado más duro y te mató directamente. Sharon claramente no tenía intención de arrepentirse,
siempre he estado confundido sobre por qué me odiaba tanto, porque regresaste, no es mejor quedarse en el extranjero si no fuera por ti. Ya habría estado viviendo una vida feliz con Malcolm, di a luz a su hijo y él me acompañaba todos los días, éramos tan felices, todo es tu culpa, si no fuera por ti, ¿cómo pude terminar así? La miré de manera extraña, ¿no querías terminar así tú mismo? Deliberadamente montaste un espectáculo frente a mí varias veces y creaste deliberadamente interacciones íntimas con Malcolm, ¿no querías solo obligarme a divorciarme? ¿Cómo podría ser una coincidencia que cada vez que ella tenía intimidad con Malcolm, yo lo viera? Más tarde finalmente lo descubrí, lo hizo a propósito, sabía que si me embestía, definitivamente sospecharía y comenzaría a prestar atención a cada movimiento de Malcolm. Malcolm siempre había sido una persona cuidadosa, de lo contrario, no habría dejado de notar nada inusual en él durante todo un año después de mi regreso al país, con la confianza que uno tenía en Malcolm, incluso si no volviera a casa por la noche, solo sentiría pena por lo mucho que estaba trabajando, en lugar de sospechar que estaba teniendo una aventura con otra mujer, pero cuando el auto me golpeara, si no empecé a sospechar entonces, habría sido demasiado ingenua, perdí, pero no perdí contra ti, perdí contra el tiempo si hubiera conocido a Malcolm antes que tú, murmuró Sharon, luciendo casi loca, la interrumpí sin contemplaciones, ¿quién quiere competir contigo por un hombre? Adem. Incluso si lo hubieras conocido antes que yo, ¿podrías garantizar que no se enamoraría de otra? Un cabrón como él puede enamorarse de ti, y también puede enamorarse de otra persona, que tiene de precioso el llamado corazón verdadero de una persona podrida. El trabajo en el museo estaba muy ocupado, Ryan y yo apenas descansamos y nos lanzamos al ajetreado trabajo de restauración de reliquias culturales. Ya casi no pensaba en Malcolm, pero de vez en cuando todavía escuchaba sobre su paradero de mis antiguos compañeros de clase. Escuché que Malcolm había tomado varias decisiones financieras seguidas, lo que provocó que su empresa sufriera grandes pérdidas y grandes daños, y debido a que me dio todo el flujo de caja. La cadena de capital de la empresa era escasa y estaba al borde de la quiebra, pero todas estas cosas no tenían nada que ver conmigo, lo que me molestaba era otra cosa, a través del contacto frecuente durante este periodo. Me di cuenta cada vez más de que tal vez los sentimientos de Ryan por mí no eran ordinarios. Cuando estuve en una relación con Malcolm antes, no lo sentí, pero esta vez cuando regresé al país Ryan claramente estaba inusualmente entusiasta hacia mí, después de haber estado en una relación con Malcolm durante tanto tiempo. No soy tan insensible, naturalmente pude sentir el afecto ambiguo que Ryan tenía por mí, una mano acarició suavemente mi rostro y la voz de Malcolm estaba llena de impotencia, la brisa primaveral volvió a reverdecer la orilla del río y los sauces junto al lago brotaron nuevos brotes, el trabajo de Ryan y el mío finalmente llegó a un final temporal. Ryan tomó la iniciativa de invitarme a una excursión de primavera, después de pensarlo, acepté, caminamos sin rumbo fijo todo el camino. Por los escalones de piedra, subimos a la cima de la montaña, entre las tejas verdes y las paredes rojas, un templo estaba justo frente a nosotros, ¿quieres subir a rezar? Señalé el templo, es una coincidencia que nos lo encontráramos. Ryan tenía una expresión seria, miró su teléfono durante un largo rato y sus hermosas cejas se fruncieron. Tomamos el camino equivocado, ¿podemos cambiar a otra montaña y escalarla de nuevo? Me quedé desconcertado, era raro verlo tan serio, ¿qué pasa? Ryan me mostró la pantalla de su teléfono, en línea, dice que si vas a este templo, estarás soltero durante 3 años. Me hizo gracia su mirada seria y supersticiosa y agarré su mano para tirar de él hacia adelante, pero también dice en línea que este templo intercambia suerte en el amor por suerte en la riqueza. ¿No quieres hacerte rico? Ryan miró la mano que sostenía y sus orejas se pusieron rojas en secreto. Bueno, no es imposible, 3 años son solo 3 años. No es que no pueda esperar, soy el mejor esperando. Escuché que Malcolm había tomado varias decisiones financieras seguidas, lo que provocó que su empresa sufriera grandes pérdidas y grandes daños, y debido a que me dio todo el flujo de caja. La cadena de capital de la empresa era escasa y estaba al borde de la quiebra, pero todas estas cosas no tenían nada que ver conmigo, lo que me molestaba era otra cosa. A través del contacto frecuente durante este periodo, me di cuenta cada vez más de que tal vez los sentimientos de Ryan por mí no eran ordinarios. Cuando estuve en una relación con Malcolm antes, no lo sentí, pero esta vez cuando regresé al país Ryan estaba claramente inusualmente entusiasta hacia mí. Después de haber estado en una relación con Malcolm durante tanto tiempo, no soy tan insensible, naturalmente podía sentir el afecto ambiguo que Ryan tenía por mí,
una mano me acarició suavemente la cara y la voz de Malcolm se llenó de impotencia. La brisa primaveral volvió a poner verde la orilla del río y los sauces junto al lago brotaron nuevos brotes, el trabajo de Ryan y el mío finalmente llegó a un final temporal. Ryan tomó la iniciativa de invitarme a salir de excursión en primavera, después de pensarlo, acepté. Caminamos sin rumbo fijo todo el camino por los escalones de piedra, subimos a la cima de la montaña, entre las tejas verdes y las paredes rojas, un templo estaba justo frente a nosotros. ¿Quieres subir a rezar? Señalé el templo, es una coincidencia que lo hayamos encontrado. Ryan tenía una expresión seria, miró su teléfono durante un largo rato y frunció el ceño. Tomamos el camino equivocado, podemos cambiar a otra montaña y subirla de nuevo. Me quedé desconcertado, era raro verlo tan serio. ¿Qué pasa? Ryan me mostró la pantalla de su teléfono, en línea, dice que si vas a este templo, estarás soltero durante 3 años. Me divirtió su mirada seria y supersticiosa y lo agarré de la mano para tirar de él hacia adelante, pero también dice en línea que este templo intercambia la suerte del amor por la suerte de la riqueza. ¿No quieres hacerte rico? Ryan bajó la mirada a la mano que sostenía, y sus orejas se enrojecieron en secreto. Bueno, no es imposible, 3 años son solo 3 años, no es que no pueda esperar, soy el mejor esperando. Escuché que Malcolm había tomado varias decisiones financieras seguidas, lo que provocó que su empresa sufriera grandes pérdidas y grandes daños, y debido a que me dio todo el flujo de caja. La cadena de capital de la empresa era escasa y estaba al borde de la quiebra, pero todas estas cosas no tenían nada que ver conmigo. Lo que me molestaba era otra cosa. A través del contacto frecuente durante este periodo, me di cuenta cada vez más de que tal vez los sentimientos de Ryan por mí no eran ordinarios. Cuando estuve en una relación con Malcolm antes, no lo sentí, pero esta vez cuando regresé al país Ryan estaba claramente inusualmente entusiasta hacia mí. Después de haber estado en una relación con Malcolm durante tanto tiempo, no soy tan insensible. Naturalmente podía sentir el afecto ambiguo que Ryan tenía por mí. Una mano me acarició suavemente la cara y la voz de Malcolm se llenó de impotencia. La brisa primaveral volvió a poner verde la orilla del río y los sauces junto al lago brotaron nuevos brotes. El trabajo de Ryan y el mío finalmente llegó a un final temporal. Ryan tomó la iniciativa de invitarme a salir de excursión en primavera, después de pensarlo, acepté. Caminamos sin rumbo fijo todo el camino, por los escalones de piedra. Subimos a la cima de la montaña, entre las tejas verdes y las paredes rojas, un templo estaba justo frente a nosotros. ¿Quieres subir a rezar? Señalé el templo, es una coincidencia que lo hayamos encontrado. Ryan tenía una expresión seria, miró su teléfono durante un largo rato y frunció el ceño. Tomamos el camino equivocado, ¿podemos cambiar a otra montaña y subirla de nuevo? Me quedé desconcertado, era raro verlo tan serio. ¿Qué pasa? Ryan me mostró la pantalla de su teléfono, en línea, dice que si vas a este templo, estarás soltero durante 3 años. Me divirtió su mirada seria y supersticiosa y lo agarré de la mano para tirar de él hacia adelante, pero también dice en línea que este templo intercambia la suerte del amor por la suerte de la riqueza. ¿No quieres hacerte rico? Ryan bajó la mirada a la mano que sostenía, y sus orejas se enrojecieron en secreto. Bueno, no es imposible, 3 años son solo 3 años, no es que no pueda esperar, soy el mejor esperando, y la voz de Malcolm estaba llena de impotencia. La brisa primaveral volvió a reverdecer la orilla del río y los sauces junto al lago brotaron nuevos brotes. El trabajo de Ryan y el mío finalmente llegó a un final temporal. Ryan tomó la iniciativa de invitarme a una excursión de primavera. Después de pensarlo, acepté. Caminamos sin rumbo todo el camino por los escalones de piedra, subimos a la cima de la montaña, entre las tejas verdes y las paredes rojas, un templo estaba justo frente a nosotros. ¿Quieres subir a rezar? Señalé el templo, es una coincidencia que nos lo encontráramos. Ryan tenía una expresión seria, miró su teléfono durante un largo rato y sus hermosas cejas se fruncieron. Tomamos el camino equivocado, ¿podemos cambiar a otra montaña y escalarla de nuevo? Me quedé desconcertado, era raro verlo tan serio. ¿Qué pasa? Ryan me mostró la pantalla de su teléfono, en línea, dice que si vas a este templo, estarás soltero durante 3 años. Me hizo gracia su seriedad. Mirada supersticiosa y agarró su mano para tirarlo hacia adelante, pero también dice en línea que este templo intercambia suerte de amor por suerte de riqueza. ¿No quieres hacerte rico? Ryan miró la mano que sostenía y sus orejas se pusieron rojas en secreto. Bueno, no es imposible, 3 años son solo 3 años, no es que no pueda esperar, soy el mejor esperando. La voz de Malcolm estaba llena de impotencia.
La brisa primaveral volvió a reverdecer la orilla del río y los sauces junto al lago brotaron nuevos brotes. El trabajo de Ryan y el mío finalmente llegó a un final temporal. Ryan tomó la iniciativa de invitarme a una excursión de primavera. Después de pensarlo, acepté. Caminamos sin rumbo todo el camino por los escalones de piedra, subimos a la cima de la montaña, entre las tejas verdes y las paredes rojas. Un templo estaba justo frente a nosotros. ¿Quieres subir a rezar? Señalé el templo. Es una coincidencia que nos lo encontráramos. Ryan tenía una expresión seria, miró su teléfono durante un largo rato y sus hermosas cejas se fruncieron. Tomamos el camino equivocado. ¿Podemos cambiar a otra montaña y escalarla de nuevo? Me quedé desconcertado. Era raro verlo tan serio. ¿Qué pasa? Ryan me mostró la pantalla de su teléfono. En línea, dice que si vas a este templo, estarás soltero durante 3 años. Me hizo gracia su seriedad. Mirada supersticiosa, y agarró su mano para tirarlo hacia adelante, pero también dice en línea que este templo intercambia suerte de amor por suerte de riqueza. ¿No quieres hacerte rico? Ryan miró la mano que sostenía y sus orejas se pusieron rojas en secreto. Bueno, no es imposible, 3 años son solo 3 años, no es que no pueda esperar, soy el mejor esperando.